Y ya mantenemos nuestra primera entrevista de la mañana con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. Buenos días, Ricardo, gracias por atendernos. Buenos días a todos ustedes allí, a la audiencia. Edith Medina te saluda, Ricardo. Ayer estuvimos hablando por teléfono. Edith Medina. Sí, justamente para que nos des un poco tu visión acerca de esta movilización de 3 semanas ya en la capital del país, 2 sectores, por un lado los cooperativistas, el no al IVA, al acto cooperativo, y por otro lado un sector de labriegos piden la condonación de sus deudas. 2 temas de tu ámbito, Ricardo. Sí, con mucho gusto. Si te parece, vamos analizando por partes. Así mismo. Podemos empezar por las cooperativas. Así es. Es importante que la audiencia, que los radioescuchas sepan que las actividades de las cooperativas con terceros no socios están gravadas con todos los impuestos del caso. Eso significa que cuando una cooperativa vende un producto o un servicio a una persona que no es socia de la cooperativa, tiene que pagar por esa actividad todos los impuestos del caso. Así dice la ley tributaria. Si no se está haciendo eso, y hay que regularizar inmediatamente la situación, de lo contrario se está cometiendo una infracción, ¿no? Esa es la primera frase de la entrevista. Las actividades de las cooperativas con terceros no socios están grabadas con todos los impuestos. Sí, porque muchos dicen no pagan las cooperativas IVA. Y por eso. Entonces, y a mí me consta que las cooperativas, o la inmensa mayoría de las cooperativas, pagan esos impuestos. La segunda frase de la entrevista es: las cooperativas de ahorro y crédito, cuando realizan compras, contrataciones de servicios e inversiones, y las cooperativas de ahorro y crédito realizan muchísimas inversiones, están pagando también el IVA. Ese IVA se llama IVA crédito. O sea, las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito cuando realizan compras, contrataciones e inversiones están gravadas por el IVA, y ese IVA es el IVA crédito. Eso es importante decir, porque hay mucha gente totalmente desinformada también en el Congreso, que dice, por ejemplo, las cooperativas no pagan impuestos. Primer error craso, ¿no? Sí. Y segundo error craso es: las cooperativas de ahorro y crédito no pagan IVA. No es cierto. Están pagando el IVA crédito. De lo que se trata ahora es de gravar con IVA el acto cooperativo, y ese IVA es IVA débito. En otras palabras, que para manejar estas cuestiones hay que conocer impuestos y hay que saber distinguir entre IVA crédito e IVA débito. De lo contrario se mete la pata, pero hasta la cadera, ¿no? Bueno, y las cooperativas de ahorro y crédito siempre han estado liberadas del IVA débito sobre el acto cooperativo. Entonces hay que saber lo que es el acto cooperativo. No todas las actividades de las cooperativas forman parte del acto cooperativo, sino solamente las actividades de los socios con las cooperativas y de las cooperativas entre sí. Son esas actividades de los socios con las cooperativas en la parte relacionada con los créditos y sobre los intereses de esos créditos es que hay que pagar ahora el IVA débito del 10%. Así es, justamente. Bueno, esa es la discusión, ese es el meollo de la cuestión, porque las cooperativas de ahorro y crédito siempre estuvieron liberadas del IVA débito. Bueno, pero siempre han pagado todos los impuestos cuando son terceros no socios y cuando son compras, contrataciones e inversiones. De forma que la pregunta está ahora: ¿por qué el gobierno, de repente, después de tantos años y décadas de vigencias de impuestos y de haber exonerado el acto cooperativo, de golpe y porrazo quiere cobrar nada menos que el 10% sobre los intereses de los créditos de las cooperativas de ahorro y crédito a sus socios? Y el motivo principal es que Hacienda no tiene dinero suficiente. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos por qué no tiene dinero suficiente. Bueno, no tiene dinero suficiente porque hay tanta corrupción e impunidad en el sector público que gran parte de los recursos de Hacienda se pierden con la corrupción.
Pero aparte de eso, hay también autoasignaciones de remuneraciones siderales en los altos cargos públicos que le sacan el hipo a cualquiera, porque son remuneraciones de primer mundo, es decir, de países muy avanzados. Acá se está remunerando a los diputados y senadores y hasta los parlasurianos, que casi no se reúnen, casi no tienen actividades, pero sumas que oscilan entre $7,000 y $10,000, más o menos. Es decir, que están entre 35 y 55 millones de guaraníes por mes. A eso hay que agregar también las sumas extraordinarias que perciben por aguinaldos, por ejemplo, o por viáticos, que son multitudinarios los viáticos, y por cualquier cosa. Y ya sabemos que utilizan los viáticos también por cualquier motivo. En otras palabras, con esas remuneraciones siderales en los altos cargos públicos, por supuesto que Hacienda se queda sin dinero. Y como si fuera poco, la evasión tributaria es gigantesca. Sigue siendo. Nosotros estimamos que la evasión tributaria está en el 40% de las recaudaciones potenciales. Entonces, si ahí se pierde tanto dinero, ¿cómo es que Hacienda no controla mejor? Y entonces empezamos a investigar el porqué y encontramos algo increíble. Los clubes de fútbol y los pases de jugadores de fútbol y los mismos jugadores, aunque no estén siendo transferidos de un club a otro, ni de un país a otro, tienen sumas multimillonarias de ingresos, tanto los clubes como los jugadores. Esos ingresos están grabados por el IVA, 10%, y sin embargo no están pagando. Y nadie controla. ¿Y cómo es posible que la Subsecretaría de Tributación no esté controlando eso? Si ahí la evasión es gigantesca, ¿no? Y con esta intención del gobierno de evitar el 10% del acto cooperativo, se cree que va a tener el gobierno cree que va a tener el recurso que necesita para hacer frente a todo eso que estabas mencionando, Ricardo. Yo creo que el gobierno no conoce bien la cuestión tributaria y por eso está manejando mal el problema. Porque si analizamos solamente el IVA, vamos a hablar solamente del IVA para no hablar de la política tributaria. Resulta que no solamente no controlan que paguen el 10% los que tienen ingresos multimillonarios en guaraníes mensualmente, que no están pagando el IVA. Ya puse el ejemplo de los jugadores. Este es un ejemplo nomás, hay muchos otros, ¿verdad? Pero aparte de eso, la legislación permite, o sea, este es un problema de legislación, no es de gestión. El caso de los jugadores que no pagan y de los clubes que no pagan, ese es un problema de gestión, porque falta controles, ¿verdad? Pero la misma legislación tributaria permite que las ensambladoras de motos, por ejemplo, paguen solamente el 4% del IVA. ¿Pero por qué? Eso se puede entender los primeros años de existencia de una industria recién nacida que necesite subsidio tributario, pero se le sigue otorgando subsidio tributario creo que hace ya más de 12 años, y resulta que son empresas fuertes que se están expandiendo con altas utilidades. ¿Por qué subvencionar a la gente que está teniendo tanto éxito? Es deseable el éxito a todo el mundo, pero cuando se tiene éxito hay que pagar impuestos, no hay por qué seguir recibiendo subvención tributaria, y eso es lo que está ocurriendo en el caso de las ensambladoras de motos. Pero aparte de eso, el IVA agropecuario está en el 5% nomás también. ¿Por qué de golpe y porrazo se quiere cobrar a las cooperativas de ahorro y crédito por la cesión de créditos sobre los intereses nada menos luego que el 10%? Ni siquiera hay una fase de transición. 5%, por ejemplo. Pero aparte de eso, ellos hablan de sanear así pero ¿cómo es que no distinguen entre cooperativas pequeñitas o cooperativas recién nacidas y las cooperativas medianas y grandes? Pero es que se van a meter con la gente pobre, con la gente humilde para que ellos paguen también el 10%. Pero es increíble, ¿no? Y eso que no estamos analizando otros impuestos, porque si vamos a ponernos a analizar el impuesto selectivo al consumo sobre tabaco y bebidas alcohólicas, por ejemplo, que sabemos que son productos dañinos, que además no solamente hacen daño a la salud, sino que terminan matando a sus consumidores en exceso. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno esté teniendo tasas tan bajas de impuestos en productos que son altamente perjudiciales para la salud, sabiendo que los consumidores terminan perjudicándose
a sí mismos y hasta a los que viven con ellos. Y en el caso de los conductores ebrios, a los que se les cruza en el camino o están en las aceras y terminan atropellándolos y matándolos. Es decir, no existe un criterio de justicia con la política tributaria y existe mala administración del IVA en materia de justicia. Claro, y por otro lado el tema de los campesinos. Y bueno, ahí cambiando de tema ya. Sí. De ley pareja nadie se queja. Si a los empresarios de la soja le tratan de una manera X, de esa misma manera X hay que tratarles a los campesinos también. Si a los empresarios de la azucarera Iturbe, que es una azucarera quebrada, el gobierno acude en auxilio, no solamente de los cañicultores, sino también de los propietarios, comprando activos con dinero de los contribuyentes, y está estableciendo un precedente que genera injusticias. Bueno, entonces, para hacerla rápidamente la frase, así como se les trata a los empresarios sojeros, así como se les trata a los empresarios de una azucarera, y así como se les trata a los propietarios de ómnibus, a los que el gobierno les está dando también una ayuda de $30,000 sobre un vehículo de $100,000, justamente a la gente más poderosa del país. Estamos hablando de sojeros, estamos hablando de ingenios azucareros, estamos hablando de propietarios de ómnibus de transporte. ¿Cómo es posible que a la gente humilde, como a las pequeñas cooperativas o como a los pequeños campesinos, que están además azotados por los problemas climáticos y por los problemas de desmantelamiento de demanda por sus productos, cómo es que no se piensa en una solución equitativa? Es decir, si se les ayuda a unos, que son los poderosos, hay que ayudar también a estos otros que son los humildes, ¿verdad? Pero hay que ayudar de acuerdo con la economía de mercado. Eso significa, hay que ver la forma de que estos campesinos que estaban endeudados y que no pueden pagar sus deudas, hay que ver que permanezcan en el sistema financiero formal. Por eso es conveniente una generosa reestructuración o refinanciación de esa deuda y en lo posible la condonación de los intereses, pero no la condenación del capital. Creo que hoy se está por dar, anunciaron que esta mañana van a estar dando la respuesta también los campesinos y los cooperativistas a la propuesta del gobierno. Estamos también pendientes. Ojalá, Ricardo, yo digo que ya se pueda llegar a una solución, porque ya es larga. Pero es que hay que distinguir porque son dos grupos diferentes, son como naipes de mazos diferentes. Así mismo es. El caso de los campesinos, yo creo que la propuesta que está haciendo el gobierno ahora ya es digna de estudio. Porque se nota que ya es ventajosa para los campesinos, ¿verdad? Y ojalá que se pueda llegar a buen puerto. Yo, Ricardo, te agradezco, me encantaría seguir hablando contigo, pero también tengo ya otras personas que me están aguardando. Pero te quiero decir una sola frase. La propuesta que han hecho a los cooperativistas todavía no es suficiente, así que yo no veo que haya posibilidad de arreglo ahí. Vamos a ver entonces qué pasa y seguiremos conversando y analizando esta situación, Ricardo. Mucho gusto, Edith. Muchas gracias. Así estábamos con Ricardo Rodríguez Silvero analizando esta situación que se viene prolongando, la manifestación tanto de cooperativistas como de campesinos.